decisiones también, ¿verdad? Y obviamente todo lo que tiene que ver con las estrategias empresariales. Entonces, nosotros vimos el miércoles toda la introducción, ¿verdad? Que tenía que ver con todos los datos. Había una pregunta, no me acuerdo quién me hizo la consulta sobre qué era la diferencia, por ejemplo, entre el Big Data, ¿verdad? Y el Data Mining. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que pasa con el Big Data, ¿verdad? Que yo lo señalo acá en esta parte, que tiene que ver con datos estructurados, no estructurados o semiestructurados. El Big Data lo que nos presenta a nosotros es la parte general, ¿verdad? De lo que estos datos pueden generar. Cuando yo estoy hablando de data mining, ¿verdad? El mining, eso significa ingeniería de datos, ¿verdad? Entonces, están el data warehouse, por ejemplo, o el data mining, por ejemplo, o el data housing, por ejemplo, o el data, ¿verdad? Hay muchísimos tipos de datos. ¿Qué es lo que hacen, verdad? Cuando yo tengo todo el Big Data, el enorme espacio del Big Data, entonces yo empiezo a hacer minería de datos. Es decir, cuando ustedes escuchen que alguien dice, es que estoy trabajando en minería de datos, ellos lo que están haciendo necesariamente es agarrando uno de los tantos, muchos datos que tiene el Big Data, ¿verdad? Que está ahí en ese universo de datos, y obviamente lo que está haciendo es agarrando algo pequeñito, ¿verdad? Pequeño, y tratando de ahondar más en esa parte. Por eso se le llama data mining, ¿verdad? Por ejemplo, el data in-house, ¿verdad? Que tiene que ver ya con el tema dentro, ¿verdad? Entonces, agarra el data mining, ¿verdad? Se mete completamente dentro de la minería del dato, ¿verdad? Es decir, cómo está conformado ese dato, y entonces in-house lo que quiere decir es que dentro de ese dato genera otros pequeños datos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos Big Data, ¿verdad? Tenemos todos los datos ahí, y pueden salir datos estructurados, semiestructurados o datos, digamos, diferentes, no ordenados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros ya empezamos a trabajar los datos? Entonces empiezan a aparecer cosas como estas. Por ejemplo, edad, sexo, ¿verdad? Gustos, preferencias, ingresos, por ejemplo, digamos, niveles de visitación, ¿verdad? De lo que tiene que ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con la parte de colores, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de las neuronas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con qué es lo que usted está usando todos los días, cómo usted hace para ir todos los días. Es decir, ya ahí nosotros estamos necesariamente trabajando con otros datos, con otras cosas que son más específicas todavía de lo que el gran Big Data es. Y entonces, en esta parte, y que tiene que ver mucho con esto, ¿cuáles son esas categorías de Big Data? Dentro de ese Big Data, donde yo voy a trabajar, por ejemplo, el Data Mining, el Data Warehouse, el Data In-House, por ejemplo, ¿verdad? El Data, por ejemplo, ¿quiénes me están generando a mí Big Data? ¿Verdad? Y que a partir de ahí empiezo a trabajar las otras líneas con los datos. El web y los medios sociales, por ejemplo, Facebook, ¿verdad? Twitter, LinkedIn o los famosos blogs, ¿verdad? Es decir, ahí yo puedo obtener una gran cantidad de datos. Recuerden, datos estructurados, no estructurados y semiestructurados, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy generando ahí porque es Big Data. Ya después de ahí, si yo quiero hacer ingeniería de datos o data mining, por ejemplo, o si quiero hacer data in-house, ¿verdad? Ya yo tengo que meterme a las cuestiones específicas que se están diciendo dentro de dentro de esos puntos como Facebook, Twitter, LinkedIn y los blogs. Otras fuentes, ¿verdad? De datos o de categoría de Big Data, ¿verdad? Tiene que ver con los datos del Internet de las cosas, ¿verdad? Esto es bien interesante porque aunque nosotros no creamos,
en el momento en que nosotros estamos utilizando la red inalámbrica de algún lugar, y por favor, esto es otra recomendación, ¿verdad? Si ustedes van y están acostumbrados a ir a algún lugar, especialmente un centro comercial, y solicita la clave de Internet Wireless, ¿verdad? O el Wi-Fi, por favor, no traten de meterse a lugares personales de ustedes, por ejemplo el Facebook, o por ejemplo el Twitter, ni qué decir de las cuentas de banco, ¿verdad? Porque ahí, entre esa conexión de su teléfono, por ejemplo, y la conexión del wireless, se está transmitiendo la información que usted está dando, es decir, se están transmitiendo las claves van y vienen. Ojo, aunque nosotros no lo veamos, sería muy bonito, ¿verdad? Si lo lográramos ver, pero imagínense que ustedes vuelven a ver hacia arriba y lo que ven es obviamente un montón de rayitos de colores pasar para un lado y otro. Ahí están las 200 o 300 personas que visitan ese lugar y están transmitiéndose los datos continuamente y van de un lado para otro. Y eso, ¿verdad? Eso es mortal, ¿verdad? Mortal en una situación en donde ustedes puedan ser, ¿verdad? Por alguna persona, ¿verdad? Su red, ¿verdad? Y sus datos, sus datos, ¿verdad? Puedan ser tomados por alguien y de pronto pueda utilizar, ¿verdad? Esos datos para otro tipo de cosas que no son necesariamente para trabajo. Y eso es, por ejemplo, cuando uno habla de Big Data, por eso es que siempre ponen un dibujo con muchas rayitas arriba, ¿verdad? Porque al final ese es el Big Data, ¿verdad? Es decir, el Internet de las cosas, ¿verdad? Entonces, claro, antes viajaba, ¿verdad? Por un cable. Quienes tenemos más edad que muchos de los jóvenes que están en este módulo, antes uno llamaba o por medio del teléfono se conectaba y sonaba el envío de los datos, ¿verdad? Bueno, existe la fibra óptica, que es digamos, una Internet de las cosas con muy buena estabilidad, y está la otra que es muy inestable y completamente más insegura. O sea, vamos a ver, insegura en términos de que hay que tener mucho cuidado por la transferencia de datos. Entonces, por ejemplo, siempre recuerden esto: cuando en el momento en que usted se conecta a un servidor público, ¿verdad? Y usted desea hacer con ese servidor público, ¿verdad? Una transferencia bancaria, tenga en cuenta que su dato, ¿verdad? Usted póngase a pensar que su clave cayó allá, ¿verdad? Y que la clave del banco cayó en el banco, y que desde el teléfono donde usted está voló, así, ¿verdad? Es como, y pudo haber alguien, ¿verdad? Muy cercano, que está viendo a ver de qué forma caza esas claves y caza esos sistemas. Un poco para que podamos entender, digamos, los niveles, ¿verdad? En los cuales caen las categorías de Big Data. Después están los volúmenes de datos de transacciones, ¿verdad? Esto es lo que normalmente sucede con todas las transacciones de los gobiernos, todo el tema de las transacciones. Por eso a veces es mejor y más seguro, ¿verdad? Por ejemplo, no es que no se pueda utilizar, pero es más seguro, obviamente, utilizar las transferencias por medio de las transacciones que se puedan hacer desde su móvil con su internet, no con un internet inalámbrico ajeno a tu sistema, o bien desde su computador normal, donde usted tiene una red segura en su casa. Después está la parte biométrica, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el tema de huellas digitales, escaneos de retina, el ADN, ¿verdad? Es decir, todas estas datos, por ejemplo, los hospitales, ¿verdad? Las clínicas, los centros médicos, son centros enormes de datos, ¿verdad? Son categorías de Big Data, y a partir de ahí se hacen ingenierías, o se hace data mining, ¿verdad? O se hace data in-house, ¿verdad? Que tiene que ver necesariamente con agarrar todas esas huellas digitales, todo ese escaneo de retina, todas esas líneas, ¿verdad? Con alguna enfermedad, y entonces ahí es donde se empieza a ver, por ejemplo, que el 90% de la población sufre algún problema de depresión. Ese es el Big Data, ¿verdad? Ese es el Big Data. Ok, ¿cuál es el mining o cuál es el data mining o cuál es el data in-house que tenemos que hacer? Bueno, ahora sí, vamos a ver cuáles son las principales causas
los principales efectos que genera el problema de la presión alta o la presión baja. Y ahí es donde entramos nosotros a escarbar datos y a romper datos, ¿verdad? Como se le dice, cómo utilizar el hammer para poder hacer datos más pequeños. Y los datos generados por los humanos en los centros de atención y llamadas, ¿verdad? Entonces, ahí normalmente ese es el esquema más viejo, todavía se mantiene muchísimo en la región, ¿verdad? Cuando siempre nos están llamando de los bancos o nos están ofreciendo algún producto, nos están ofreciendo alguna tarjeta o nos están ofreciendo créditos o nos están ofreciendo, digamos, una serie de cosas por medio de los centros de llamada. Es decir, aquí nosotros, ¿verdad? Podemos tener, para ir armando el hilo, estas son las categorías de Big Data, ¿verdad? Las más importantes. ¿Qué se forman acá? Se forman datos estructurados, datos no estructurados o datos semiestructurados. ¿Qué se hace con esos datos estructurados, no estructurados, semiestructurados de estas categorías de Big Data? Se hace, ¿verdad? El data mining, se hace el data in-house, por ejemplo, el warehouse o cualquier tipo de dato, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Hacer datos pequeñitos, ¿verdad? A partir de algoritmos matemáticos, por ejemplo, para ver cuál es la posibilidad de que exista alguna cosa, ¿verdad? Con alguna persona, con algún producto, con alguna cuestión pequeñita, quiénes pueden demandar el producto, por qué los millennials tienen un 50% más de acceso a las plataformas. Eso es una minería de datos. ¿Por qué hay gente que consume más comida de este tipo y no de otro tipo? Eso es una minería de datos porque ya está clasificando claramente quién consume y quién no consume un tipo de comida, etc. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando nosotros vemos la arquitectura? Y acá, como lo decía el miércoles, hay 16 pasos que nosotros tenemos y cuesta cumplir, ¿verdad? En el tema del Big Data. Es decir, muy posiblemente nosotros estamos aquí. Ojo, ¿cuáles son las fuentes en tema? Bueno, para empezar por acá, por estas tres partes, ¿verdad? E ir en orden. Primero está todo el tema de la ingestion, ¿verdad? O la ingestión de datos, de cómo hay que trabajar los datos acá. Luego está todo el tema de limpiar los datos, de integrar los datos, de la gobernanza de esos datos, es decir, quién va a manejar esos datos. Y luego está todo el tema de los analíticos, la seguridad y el ciclo de vida de los datos. Cuando todo esto está listo, esto se manda al paso 16, que es el iCloud, o es la nube, donde nosotros siempre estamos con los datos y a veces hasta nosotros mismos estamos con los datos en la nube, ¿verdad? Ya ni sabemos, por ejemplo, qué cantidad de datos tenemos, de qué forma tenemos esos datos, cómo manejamos esos datos, para qué sirven esos datos, por qué yo tengo datos, ¿verdad? Hagan ustedes una revisión y eso es muy chistoso, ¿verdad? Eso es bien interesante cuando uno maneja, digamos, trata de jugar que tiene muchos datos y que puede hacer ingeniería de datos. Traten ustedes de revisar su computador y vean a ver qué cantidad de información ustedes pueden tener en su computador. Y entonces, claro, tiene desde cualquier cantidad de accesos a páginas de internet, ¿verdad? Que al final pueden revisar y en el mismo teléfono, ya no tanto en su computador, sino en el mismo teléfono, que quita un montón de espacio. Bajan, por ejemplo, y eso es bien interesante. Voy a darle el acceso a alguien que ingresó. Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, hay gente que vive y ojo, porque ese es un bonito problema. Mucha gente, por ejemplo, en estos momentos tiene 2, 3, 4, 5, 6 aplicaciones de hacer ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? Y en cada una de esas aplicaciones, usted lo que está haciendo es generando datos y muchas veces de una vez datos, data mining, ¿verdad? En el entendido de que ya están siendo datos procesados
y son datos que permiten necesariamente tener información sobre su masa muscular, sobre el nivel de grasa en el cuerpo, el tipo de alimentación que usted está teniendo, cuáles son los ejercicios que más le gustan, ¿verdad? Posiblemente a algunos les guste hacer más ejercicio de pesa, posiblemente a algunos les guste hacer más ejercicio aeróbico, a otros más anaeróbico, a otros correr, y cuando usted se da cuenta, ¿verdad? Tiene un montón de datos aquí, en este número 16 subido de ustedes, y así como ustedes, pueden haber 3, 4, 5, 6 millones de personas que facilitaron datos muy personales, ¿verdad? Y que entonces al final decimos nosotros, pero ¿por qué la gente sabe cómo sabe que a mí me gusta eso? No, 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 es que ni siquiera nos preguntemos eso cuando nos llega un correo en donde me están diciendo, mira, sabe lo que a mí me gusta, no, no es, no, qué barbaridad, no, no es eso, es que recuerden que al momento al que usted, por ejemplo, va a un restaurante o hace su compra por internet y usted siempre selecciona posibles combinaciones de productos que le gustan, que eso es otra generación de Big Data y también de minería de datos. Cada vez que usted selecciona una pizza, ¿verdad? Por medio del internet, o que usted, eso es por ejemplo, una forma de decirle a la otra parte qué es lo que más le gusta al cliente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a generar datos aquí, como lo vimos aquí, ¿verdad? Es decir, aquí están todas las categorías de Big Data, es decir, aquí en esta parte 1 están todas las fuentes del Big Data. ¿Ok? ¿Cuáles son? Las web y los medios sociales, el Internet de las cosas o el Internet of Things, ¿verdad? Volúmenes de datos de transacción, biométrica y los datos generados por los humanos. Hago otra vez, por lo menos para que a ustedes les quede el caminito del Big Data, ¿se acuerdan, verdad? El Big Data genera, estas son las categorías, estas categorías generan datos estructurados y no estructurados o semiestructurados, y a partir de esos datos que se generan a partir de estas categorías, yo empiezo a tener, ¿verdad?, la posibilidad de generar datos y hacer minería. Luego está el Hadoop, ¿verdad? O el Hadoop Distributions, que es la distribución de esos datos, ¿verdad? A partir de cómo los vamos a ir clasificando, ¿verdad? Porque eso es bien interesante. Cuando uno ve, por ejemplo, esta distribución, eso es como, ¿cómo lo podemos decir? Imaginémonos 50 tubos de agua, ¿verdad? Y todos los tubos de agua llegan, hacen como un cuello de botella y luego sale agua por los diferentes 50 tubos. Esos 50 tubos, ¿verdad? Por decirlo así, es esa distribución de datos. Entonces, este es humano, este no es humano, a este le gusta esto, a este le gusta esto otro, a este, y empieza a clasificar la información. Es que esto es mágico, ¿verdad? Esto para los que nos gusta meternos en esta explicación y por lo menos en este caso, hacerlo más conceptual, ¿verdad? Y no tanto como un programa completo, ¿verdad? De tantas horas y muchos días, pero en la parte conceptual, por lo menos, que ustedes tienen que meterse de lleno en esta parte conceptual, esto es mágico, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es que ustedes cierren los ojos y se metan en la cabeza cómo esa información se va distribuyendo. Es decir, cada cosa que usted pone, el mismo sistema lo califica, lo manda, ¿verdad? Esto es como trenes que van en líneas y que, ¿verdad? Es una cuestión bien robusta. Y acá, ¿verdad? En el 3 y el 4, ¿verdad? Entonces formamos todo lo que son el data strings, por ejemplo, y el database, es decir, ya entonces metimos los datos aquí, aquí distribuimos y aquí en estas dos formamos las bases de datos, ¿verdad? Es decir, esa parte de la ingestión, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa después? Ahora sí, entremos a analizar. Y aquí entonces viene la integración de esos grandes datos que se generaron en estas bases de datos. Luego viene todo el tema del texto analítico. Luego viene todo el tema del Big Data Discovery, ¿verdad? El Big Data Quality, el metadata, todo el tema de la gestión de la política de información y todo el tema de la gestión de, digamos, el data maestro. Acá en estas que están acá, que son el 7 y el 8, estos son diferentes formas
¿verdad? De qué es lo que nosotros tenemos que hacer con ese Big Data. Aquí nosotros lo que tenemos que tener es muchísimas posibilidades de descubrir lo que hay en esa Big Data, pero sobre todo con calidad. Por eso, ¿verdad? Otra vez, cada vez que ustedes, y esa es una forma muy, digamos, complicada que tienen los sistemas, hay muchísima información engañosa en los sistemas, por ejemplo en Facebook, por ejemplo en Instagram, por ejemplo en TikTok, por ejemplo en Twitter, ¿verdad? Por ejemplo en periódicos digitales, hay muchísima información sucia, hay muchísima información que no sirve para nada, pero a pesar de eso nosotros estamos dando clic a mucha de esa información. Y como yo les he dicho, cada vez que usted le da clic a esa ventana emergente que aparece, cada vez que usted hace eso, ni siquiera, y eso hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, cada vez que usted le da clic a información que no es información, por ejemplo, que está relacionada con la noticia, por ejemplo, del periódico, o que está relacionada con, digamos, información de su banco a través de su teléfono o de su computador, cada vez que nosotros le damos clic a información que nada que ver, ¿verdad? Usted está generando información que posiblemente no pasa por estos controles de calidad, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros hacemos realmente, cuando es una empresa seria, ¿verdad? Que usted llega a una empresa y le dice, mire, estamos haciendo una encuesta de satisfacción al cliente y yo quiero que vos contestes algunas preguntas. O vos vas a un restaurante y el restaurante le dice, mira, ya hay unas caritas felices, márquenme, y marquen lo que usted crea y todos marcan, ¿verdad? Que fuimos felices comiendo hamburguesas y todo el asunto. Esa información, digamos, es información responsable porque al final la van a utilizar para tomar una decisión estratégica, es decir, un business intelligence, ¿verdad? O una inteligencia de negocios que también es minería de datos para poder mejorar el ambiente dentro del restaurante o para poder mejorar la satisfacción al cliente. Pero cuando, digamos, sucede mucho, ¿verdad? Que empiezan a aparecer unos anuncios ahí, ¿verdad? En el website donde yo estoy metido y entonces lleve 5 por 1000 y lleve tantos por... Y usted dice, mira, oh, qué interesante, pa. Ese solo clic que usted le da genera un tubo, por otro lado, que no necesariamente son estos Hadoop distributions, ¿verdad? Y genera un tubo, quién sabe para quién. Quién sabe para quién, ¿verdad? Porque al final nos están llamando la atención con un clic que no tiene ninguna relación con el sitio donde yo estoy metido y esa información me lleva a otra página y me lleva a otra página. Usted nunca encontró la oferta o encontró la oferta, pero ya usted vio que es una oferta muy extraña y esa dinámica hace que usted esté generando datos. ¿Por qué está generando datos? Inmediatamente lo que está viéndose violentado ahí es el ID, ¿verdad? De su computador, la conexión que usted generó está, digamos, viéndose todos los datos y de una vez, quien quiera que sea que lo haya puesto a hacer clic ahí, necesariamente está generándole a usted, digamos, le está generando a ellos la posibilidad de tener información gratis de vos o de cada uno de ustedes. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque al final, entonces, ojo, porque cuando hablamos del cleansing, ¿verdad? Del integration y del governance, aquí nosotros estamos diciendo que hay dentro del Big Data, por ejemplo, los datos que genera el banco, ¿verdad? Por ejemplo, esos son datos que pasan por el cleansing, el integration y el governance, ¿verdad? Es decir, porque al final nosotros nos enfocamos en la ingestión, ¿verdad? Que está acá, o en la ingestión. Hay alguien que tiene el teléfono, perdón, póngale en el mute. Entonces, acá nosotros metemos los datos, ¿verdad? Aquí el banco los limpia. Ah, mira, qué bueno, sí, es Giovanni Flores tiene número de teléfono tal, ¿verdad? Entonces, muy posiblemente a usted le dicen, sí, me llamó el banco. ¿Cuántos de ustedes no han sufrido, por ejemplo, alguna llamada, ¿verdad? De algún centro penal o de algún lado donde usted dice que es raro, porque tienen, ¿verdad? Es porque no necesariamente le robaron el teléfono al banco, ¿verdad? Sino que usted en algún momento dio clic o simplemente en algún correo lo abrió y ahí te robaron los datos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que usted dice, bueno, sí,
me robaron el correo. No, 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 es que no solo te robaron el correo, sino que quienes hacen minería de datos, que son muy buenos haciendo minería de datos, con solo el correo tuyo averiguan, ¿verdad?, cuál es la dirección de tu casa, empiezan a averiguar y cuando se dan cuenta tienen tu número de teléfono y empiezan a montar bases de datos. No hay necesidad, y eso es bien importante considerarlo, ¿verdad? O sea, no crean que hay necesidad de llamarlo a usted y decirle, mire, Giovanni, vos puedes darme tu número de teléfono, y usted va a decir, no, 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 eso no existe. Es que el problema es que el tema de los datos es, con solo que usted dio un clic, me permitió a mí tener su correo electrónico, usted dio el clic y así inmediatamente se van generando los datos. Acá está, por ejemplo, el Data Warehouses y el Data Marts, ¿verdad? El Big Data Analytics y el Reporting, el Big Data Security y Privacy y el Big Data Lifecycle Management, ¿verdad? Que es el ciclo de vida del Big Data y la gestión. ¿Ves? Acá, en estos, ojo, ojo, porque yo quiero que tengan claro cómo se genera el Big Data, ¿ok? Tenemos los primeros, que es el ingestion, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el tema de dónde vienen las fuentes, ¿se acuerdan? El website, la biometría, etcétera, etcétera. Eso generan datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Eso genera minería, pero ya la minería la podemos hacer después de que hacemos la ingestión, que es donde metemos los datos, cómo los vamos a seleccionar. Luego entramos a la parte de limpiar los datos y ver la gobernanza de esos datos, ¿verdad? Que son 5, 6 pasos. Y luego entramos a la parte del ciclo de vida, la seguridad y la parte analítica de los datos, ¿verdad? Que son aproximadamente 4. Y después de que ya tenemos toda esa información limpia, ¿dónde cae? Cae a la nube. Y nosotros a veces, y vean, y acá quiero, mándenlo a la nube, ¿verdad? Dice uno, ¿y por qué no lo sube a la nube? Al Drive. Bueno, sí, es para que ustedes se den cuenta que en el instante, vean que es que esto es maravilloso, ¿verdad? Yo quiero que ustedes se enamoren del Big Data, enamórense, duerman hoy, ¿verdad? Pensando en Big Data, es lo mejor que me ha pasado, ¿verdad? Y lo chinean y todo, para que piensen en Big Data. Cuando ustedes dicen, ah, sí, voy a mandarlo al iCloud, vea todos los pasos que pasan. Pasan 16, más bien pasan 15 pasos en cuestión de, ¿qué? 2 segundos, o 1 segundo, o 1 milésima de segundo. Es increíble, no lo vemos, pero ojo, ojo, cuando usted manda todo a la nube, hay 15 pasos que hacen que usted mande algo a la nube de forma segura, ¿verdad? Y claro, nosotros no lo entendemos porque obviamente nunca lo vemos, ¿verdad? Pero por eso les digo, si usted no manda nada a la nube y lo manda a otro lado, ¿qué es lo que está pasando con esos datos? Hay que tener mucho cuidado, porque al final, si nosotros no estamos entendiendo qué es lo que estamos nosotros generando, ¿verdad? Por ejemplo, cada vez que se manda un informe por correo electrónico, cada vez que se hace cualquier gestión, alguien tiene el micrófono encendido y se me mete el sonido del teléfono, no sé quién será, pero si pueden, por favor, revisen quién puede ser y lo apagan, por favor, porque se me mete el ruido de un timbre de teléfono como de mensajes y además se oye el ruido. Entonces, nada más es para evitarlo. Y acá, por ejemplo, entonces, cuando nosotros vemos que estamos, ¿verdad?, teniendo toda esa ingeniería, entonces nosotros decimos, bueno, es increíble el momento en que el producto llega al iCloud o llega al cloud. Por eso es que las grandes empresas, ¿verdad?, las grandes empresas, especialmente el sector textil, ¿verdad?, utilizan muchísimo este tema del Big Data y utilizan muchísimo el tema de la ingeniería de datos, ¿verdad? O, por ejemplo, cuidan mucho, por ejemplo, el Data Warehouse y el Data Marts, ¿verdad? O, es más, vean qué interesante, porque llega el momento, y ya ustedes aquí pueden decir que ya conocen una gran parte del tema del Big Data. Por ejemplo, las empresas, y estoy señalando acá donde está la parte analítica, las empresas especialmente
trabajan con estos datos del 12 al 15, porque acá es donde nos permite a nosotros ver dónde están, digamos, los análisis, los reportes y los análisis de esos datos, ¿verdad? ¿Qué nos permite hacer a nosotros y tomar decisiones estratégicas? Porque acá, por ejemplo, y esa es otra parte interesante, es decir, con esta diapositiva yo me podría quedar hablando por lo menos una semana de esto, porque vea, por ejemplo, cuando ya esto llega al paso 12, ¿verdad? Del sistema, yo en el paso 12 puedo hacer, digamos, datos, puedo hacer el forecast, por ejemplo, puedo hacer, digamos, diferentes datos, generar reportes, ¿verdad? Que me permiten a mí ver cuál es, digamos, la situación en la que estamos, ¿verdad? O sea, para ver si el dato que tenemos es un dato seguro, si no es seguro, etcétera, etcétera. Y acá, en el paso 15, lo que nosotros tenemos es la gestión del ciclo de vida del dato. Y volvemos hacia atrás. ¿Qué nos permite a nosotros tener un ciclo de vida o la gestión del ciclo de vida del dato? No, este dato no me sirve. Es inmediatamente lo que nosotros decimos. Volvamos. Entonces, claro, resulta que al momento en el que yo propuse sacar algún dato, ¿verdad? O generar algún big data para poder generar ingeniería de datos, resulta que lo que yo utilicé para poder decir si había algún tipo o alguna línea de colores preferida para algún mes o para alguna temporada o algún tipo de hilo o algún tipo de tela o cualquier diseño, ¿verdad? Que nosotros estamos pensando, eso tiene que generarse a partir de las fuentes de datos que yo tengo aquí. Es decir, a partir de estas fuentes de datos, ¿verdad? Que yo tengo acá, yo genero esto. Pero resulta que en este momento, por ejemplo, la que yo utilicé no fue la mejor. Alguna cosa pasó. Se vino una pandemia, etcétera, y entonces resulta que las tendencias de los datos empezaron a ser otros datos, ¿verdad? Entonces, claro, yo no obtuve, por ejemplo, el 10%, ¿verdad? De la población o de la población estadísticamente hablando, ¿verdad? Es decir, yo ocupaba un 10% de la población a la cual iba dirigida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es otra cosa. Es que esta cuestión, cuando se da cuenta uno va por aquí y de pronto lo tira para allá. Eso es otra cosa, ¿verdad? Las categorías de Big Data, ¿verdad? Tienen diferentes momentos en el día. En estos momentos, si ustedes se meten a Facebook o se meten, ¿verdad? Hay muchísima probabilidad de que el tráfico de personas en esos sitios sea estable durante todo el día. No sé con ustedes, ¿verdad? No sé con ustedes, y tal vez ahora me pueden decir o cuando quieran, no sé con ustedes si están, digamos, algunos haciendo teletrabajo y les permiten en su computador tener algún app abierto, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese cualquiera, ¿verdad? Entonces, por lo general, ¿verdad? En estos momentos de teletrabajo, de acuerdo con los datos ilustrados por el Business Intelligence, ¿verdad? O inteligencia de los negocios en el tema de Big Data, indica que ha aumentado, ¿verdad? Y es increíble, ha aumentado el uso de las redes sociales en los últimos 6 meses, ¿verdad? Que más o menos arrancó la pandemia, al menos en América Latina, ya en Europa, en otro momento más, un poquito más, aumentó el uso de las redes sociales. En un principio me pareció extraño, ¿verdad? Porque al final dice uno, bueno, pero hay mucha gente que está en teletrabajo, es decir, posiblemente tenía más posibilidades de usar el teléfono que estando en la oficina. Eso es un buen dato, ¿verdad? Es decir, usted usa su teléfono, ¿verdad? Que tal vez en su trabajo usted lo puede usar menos porque, no sé, puede ser que haya una cámara, puede ser que el teléfono no está permitido, usted no puede, pero en su casa, ¿verdad? En su casa, como ahorita me estaba pasando, que entran mensajes, ¿verdad? Si hubiera un teléfono donde entraban mensajes, como usted está detrás de un computador, usted puede quitar la cámara y posiblemente en este momento puede haber alguno de ustedes viendo el teléfono, ¿verdad? Es decir, usted está en una reunión, entonces aumentó
exactamente el uso de la, ¿verdad? De apps, especialmente los web y los medios sociales, ¿verdad? Ok, y eso no está mal, nada más lo estoy poniendo como ejemplo para poder decir que hace 8 meses atrás, era bien interesante. Los picos de tráfico, ¿verdad? Por ejemplo, en Twitter, o en Twitter, o en LinkedIn, o en Facebook, era por lo general siempre a las 9 de la mañana, ¿verdad? Aunque parezca mentira, 9 de la mañana, entre las 12 y las 2 de la tarde, increíble, eso no me sorprendió porque ahí está la parte del almuerzo, ¿verdad? Y había otro tráfico menos amplio, pero sí muy importante a partir de las 9 de la noche. Entonces, se empezaron a hacer los estudios, ¿verdad? De la minería de datos, y resulta que de las 12 a las 2 de la tarde, ¿verdad? El público era un público muy general, ¿verdad? Es decir, adultos, jóvenes, hombres, mujeres, ¿verdad? Cualquiera podía entrar. Y ya les voy a decir, a las 9 de la mañana, ¿verdad? Digamos, eran más adultos, menos jóvenes, era lógico porque al final quienes estaban metiéndose ahí posiblemente eran alguna gente que mayor, que no estaba estudiando y que, ¿verdad? Y en la noche, vea qué interesante, eran adultos, una gran mayoría de personas adultas. Yo me imaginaba, ¿verdad? La mujer o el hombre que llega a casa y que se quita la ropa de trabajo y se pone su pijama y come algo. Ahora sí, me voy a acostar a ver qué pasó hoy en las redes sociales. Y yo sé qué pasa, ¿verdad? Si estuviéramos en un salón de clase hoy, estaría viendo las caras de risa de todos ustedes diciendo es cierto. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque resulta que de ahí depende mucho este esquema de data, de data source, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que con esos espacios juegan mucho las empresas, ¿verdad? Y especialmente las industrias, por ejemplo, de moda, las industrias de belleza, ¿verdad? Entonces, claro, por ejemplo, usted va a Facebook, ¿verdad? Y usted dice, quiero tirar un anuncio a las 6 de la mañana. Ese anuncio vale como $1, ¿verdad? Durante un mes, porque a las 6 de la mañana nadie lo ve. A las 6 de la mañana todo el mundo está corriendo, está desayunando para ver si se va para el trabajo, los chicos y las chicas a las escuelas y a los colegios. Es decir, es muy barato. Pero cuando ya usted decía, voy a pagar un anuncio entre las 12 y las 2 de la tarde, sea cual sea la zona horaria, ¿verdad? Es decir, las 12 o las 2 de la tarde, hora de América Latina, en el caso Centroamérica, las 12 o las 2 de la tarde, Estados Unidos, ¿verdad? Y otros estados de los Estados Unidos, las 12 o las 2 de la tarde, Europa, ¿verdad? Es decir, en esos lapsos, no es que aquí era el almuerzo y en China estaba, no, sino en esos espacios es cuando la gente accedía más. Y vean qué interesante, a las 9 de la mañana metían muchos anuncios, ¿verdad? Empresas más serias, ¿verdad? Es decir, tipo de ropa más formal, etcétera, porque habían adultos, ¿verdad? Vean qué interesante, aunque podía ingresar cualquier joven, niño, ¿verdad? Bueno, digamos que tenga una app permitida para poder acceder. A mediodía tiraban todo. Ven y disfruta la oferta del helado, 2 por 1 pizza, compre su ropa allá, venga para acá, porque era un tráfico diferenciado. Y en la noche, ¿verdad? Eran cuestiones ya, ¿verdad? Otro estilo, ¿no? Qué sé yo, cuestiones para dormir, ¿verdad? Y otro tipo de motivaciones diferentes a las normales que pueden haber en horarios. ¿Por qué esto? Porque al final, de ahí vos decías, ay, mira, justamente lo que yo ocupo para dormir, y le daba clic, y manda aquí, ¿verdad? Uy, mira, ¿cómo que esta revista para muchachos? Y que, todo, ¿verdad? Y de una vez, manda aquí. Entonces, claro, cambió muchísimo. Entonces, esos 3 momentos generaban Big Data,
¿verdad? Eran fuentes de Big Data a través del esquema de los web y los medios sociales para poder alimentar estas bases de datos y poder decir, ah, ok, sí, hay un público X a cierta hora que me está pidiendo esto, tome Guadalupe, o tome Giovanni, o tome Ernesto, o tome Julio, o tome Oscar, o tome Emperatriz, o tome Daisy, o tome cualquiera, aquí está, hágame data mining. Y entonces, claro, yo decía que del 50% de la población que ingresa a las 9 de la noche, ¿verdad? Está solicitando tal cosa. Entonces, claro, ahí empiezas a bombardear, ahí empiezas a bombardear. ¿Qué es lo que entonces hace Amazon? Amazon amarra los logaritmos cuando haces esa ingeniería de datos y te empieza a bombardear a esa hora con productos que la gente está haciéndole más clic. A las 9 de la noche, Amazon nunca te va a tirar una pijama de Mickey Mouse, ¿verdad? O vea la película, no te va a tirar eso. Te va a tirar relojes, te va a tirar ropa de dormir, te va a tirar, ¿verdad? Alguna que otra cosa que ocupemos los adultos mayores o las personas mayores, eso te va a tirar. Entonces, ahí es donde nosotros a veces no entendemos que eso ya pasó por todo este proceso y que resulte o no, se vuelve a hacer el mismo ciclo de vida de ese proceso. Entonces a eso se le llama el ciclo de vida del Big Data o la gestión del ciclo de vida del Big Data. Es como si fuera la gestión por resultados o es como si fuera la gestión de impacto. Es decir, vuelve otra vez, con la pandemia esto cambió. Porque entonces les estaba diciendo yo que mientras yo estoy hablando, posiblemente hay un montón de ustedes viendo el mensaje que le mandó la amiga o lo que sea, pero yo estoy asumiendo que ustedes están escuchando. Entonces, claro, hay una activación, ¿verdad? Y eso salió en el informe, hay una activación paralela, ¿verdad? Hay una activación paralela de equipos, ¿verdad? Es extrañísimo. La gente trabaja, pero paralelamente salen datos, ¿verdad? Sobre solicitud de comidas, sobre el uso del WhatsApp, ¿verdad? El WhatsApp alcanzó números extraordinarios en los últimos 4 meses porque la gente, por eso les digo, entonces, claro, eso cambió el patrón del Big Data, ¿verdad? Porque entonces ya el Big Data no tiene 3 zonas horarias, sino que ahora usted puede en cualquier momento del día tener la atención de cualquier persona, porque si hay una gran mayoría de teletrabajantes o gente que trabaja, entonces lo que podemos tener claro es que podemos bombardear la red, que por sí, por ejemplo, Vinicio está en clase, pero Vinicio está viendo Twitter, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ya es, con solo que yo esté aquí, ¿verdad? Estoy poniendo atención, pues yo estoy aquí dándole clic, ese clic, ¿verdad? Arriba en Twitter, ese ya dice, Vinicio está activo, mandémosle a Vinicio información, ¿verdad? Hola Vinicio, vea el video mire, vea, y uno está, sí, profe, muy bien, exactamente. Entonces, eso ha cambiado las tendencias y de tal forma que el ciclo de vida de la gestión del Big Data ha cambiado en los últimos 6 meses. Y entonces, lo que sube acá al iCloud, por ejemplo, o a la nube, y estoy hablando de la nube, no de iPhone ni de nada, sino que todas las empresas, ¿verdad?, que hacen Big Data, tienen un escenario arriba que se le llama nube, pero que no es solamente por el Apple, ¿verdad?, sino que es un iCloud, perdón, es una cloud, ¿verdad?, una cloud ahí que no necesariamente es por el iCloud del iPhone, ¿verdad? Entonces, ese es, ¿verdad? Si ustedes aprenden esto, ¿verdad? Y si ustedes saben cómo se maneja eso, qué dicha, porque ya yo estaría logrando que ustedes, cuando alguien hable de Big Data, esto es lo que ustedes tienen que saber. Si ya saben eso, tienen un 100, ¿verdad? Porque entonces es la forma en cómo nosotros creamos Big Data. Y después de ahí, obviamente, agarramos los datos para poder generar toda esa parte de datos pequeños. Por ejemplo, acá, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Acá lo que tenemos es, por ejemplo, este es un sistema, ¿verdad?, que se llama el sistema SAS, ¿verdad? SAS Event Stream Processing, que es un sistema, ¿verdad?, como dice acá, ofrece analítica integrada en tiempo real, ¿verdad?, calidad de datos y correspondencia de patrones en diferentes flujos de entrada a velocidades que alcanzan los cientos de miles de eventos por segundo, ¿verdad? Eso es increíble.
Es increíble, por eso les decía yo que cuando uno dice, mira, voy a mandar algo al Drive, usted lo manda y está arriba, pero cuando usted se pone a ver cada cosa de estas, es decir, imagínense que ustedes iniciaron en gestión acá, ahí tiene, por ejemplo, un documento, y entonces dice, voy a pasar ese documento allá arriba, y tuvo que pasar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, milésimas de segundo, y está arriba, ¿verdad? Entonces, y ojo, porque a veces nosotros molestamos, ¿verdad? Dice, mira, ya te llegó el correo, es que debe estar pegado ahí en el Golfo Fonseca o todavía no ha entrado a aduanas o alguna cosa. Eso no es descabellado pensarlo, ¿verdad? Sobre todo porque sí, efectivamente, eso ocurre. Por ejemplo, a veces nosotros estamos acá y ya te llegó el mensaje y si usted lo que tiene es una red de Wi-Fi, usted lo que tiene que ver, si pudiésemos ver dónde va el documento, pero el documento lo que hace es pasar, es que es increíble, es pasar, ¿verdad? Pasar por esa línea, ¿verdad? Es como ver este cordón, ¿verdad? Entonces yo lo tengo aquí arriba y usted pasa por ahí arriba el documento, ¿verdad? De un lado a otro sin tener una conexión, digamos, de un cable, ¿verdad? Es decir, el cable no está pegado. Entonces, eso es, digamos, entender, por ejemplo, cómo el documento va por esa pequeña línea delgada, invisible, a una velocidad increíble. Eso es el SAS Event Stream Processing, ¿verdad? Es un sistema que procesa datos, ¿verdad? Es decir, son diferentes sistemas, ¿verdad? Que hacen ingeniería de datos. Está el data mining, pero hay que utilizar, digamos, sistemas diferentes para hacer ingeniería de datos, ¿verdad? Entonces, este es uno, muchas empresas lo utilizan, ¿verdad? Y obviamente, este es bien bueno, el SAS, ¿verdad? Es así porque es en tiempo real. Es decir, usted puede, con los datos que van entrando, puede ir generando información. Entonces, adivinen cuál es uno de esos, ¿verdad? Adivinen. Si alguien me dice cuál es uno de esos, tiene el 100 en el módulo y se saca 100 en los próximos módulos que yo dé, pero obviamente mejor no, ¿verdad? Mejor no les hago la oferta. Después son todos y que tirada. Este sistema es muy utilizado, ¿verdad? En la bolsa de valores, el famoso SAS Event Stream Processing, ¿verdad? A ver, estoy diciendo que es un sistema de los muchos que se utilizan, pero en las bolsas de valores, cuando ustedes ven, ¿verdad? Que suena la campana a las 6 de la mañana en New York, ¿verdad? En Wall Street, ¿verdad? Que se abre la bolsa de valores y ¿verdad? Y empiezan los números para arriba y para abajo, ¿verdad? Cada número que se mueve, ¿verdad? Cada número que se mueve es digamos, es alguien, ¿verdad? Vamos a ver, para ponerlo fácil, yo sé que ustedes también saben de finanzas y todo, pero para ponerlo fácil, hay digamos, un dealer, ¿ah? El dealer soy yo, ¿verdad? Y yo tengo una computadora como esta, la estoy moviendo para que no se asusten, es una computadora como esta. Y todos ustedes trabajan conmigo, ¿verdad? Y es más, diferente, yo trabajo para ustedes, ¿verdad? Entonces, resulta que tengo a Daisy, ¿verdad? Y Daisy es la dueña de Coca-Cola, ¿verdad? Y Emperatriz es la dueña de tal empresa de Pepsi, por ejemplo. Vamos a hablar vamos a hablar del Dow Jones, ¿verdad? Que es el índice industrial. Y entonces, como es el Dow Jones, el índice industrial, ¿verdad? Tienen que ser industrias. Vamos a hablar de la industria textil, que Giovanni es el dueño. Entonces, yo, Vinicio Sandí, claro, estoy siendo muy pretencioso, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es trabajando, ¿verdad? Con esas grandes empresas. Obviamente tiene que ser un dealer por empresa, pero soy muy pretencioso y quiero ganar. Entonces, yo estoy con ustedes conectados y ustedes me están diciendo, Vinicio, ocupo ganar hoy, ocupo ganar hoy, ocupo ganar hoy. Por favor, quiero que me coloque por lo menos el 30% de mis acciones, ¿verdad? Entonces, claro, yo empiezo a través del SAS Event Stream Processing y empiezo a ver quién está del otro lado, ¿verdad?
del otro lado del mostrador, para ponerlo de esta forma, queriendo comprar acciones. Y entonces los empiezo a juntar, ¿verdad? Los empiezo a juntar. Lo que sale a final del día, a las 6 de la tarde, que cierra la bolsa de valores de Wall Street, ¿verdad? Lo que sale son esas interacciones en tiempo real. Entonces, siempre vemos en el periódico nosotros, el Nasdaq cerró al alza hoy en más 1,27, mientras que el Dow Jones cerró en 0,3, lo cual ha sido una semana compleja para el índice industrial Dow Jones, ¿verdad? Debido a, ok, ¿y cómo nos comemos eso? Bueno, precisamente esa trazabilidad de ese producto que puede hacer SAS Even Stream de Processing ahí, la hace inmediata, de tal forma que lo que nosotros estamos viendo ahí es, ¿verdad? Que las decisiones que Vinicio tomó con este señor que estaba de este lado para comprar acciones de Pepsi o de Coca-Cola o de otra empresa o de textiles, hace que se me mueva un número, y ese número puede ser negativo o puede ser positivo. El dato que sale a final del día lo que está diciendo es que dependiendo de la cantidad de acciones que tenía el sector textil, dependiendo de la cantidad de acciones que tenía Pepsi Cola para el mercado ese día, van a perder 0, ¿verdad? Menos 0,3% ese día. Entonces, si Coca-Cola sacó al mercado ese día 1,000 acciones, y entonces hay que quitarles un 0,3% de esas 1,000 acciones que costaban $20 cada acción. O bien, si Pepsi lo que sacó fueron 500 acciones y cada acción costaba $1,000, quiere decir que ese día perdió 0,3%, ¿verdad? Sobre esas 500 acciones, sobre esos $1,000 de cada acción. Va a depender, pero por eso les digo, imagínense ustedes qué es hacer esos datos a mano, ¿verdad? Obviamente no. Entonces, esas compras, ¿verdad? Que se hacen están modeladas a través de los programas similares a SAS Even Stream, ¿verdad? Processing, que permiten necesariamente generar todos esos datos y al final te tira el dato global. Entonces, claro, uno al final dice, mira, qué tirada, cerró a la baja el Dow Jones y uno ni sabe qué es, ¿verdad? La gente le preocupa, pero no sabe qué es. O bien, ay, qué dicha, el Nasdaq cerró positivo, cerró en 2, pico, pero ¿qué es eso? Entonces, ese es el conjunto de todas las empresas que están metidas dentro del índice de Nasdaq, ¿verdad? Que son todas las empresas tecnológicas, y este es el índice de todas las empresas que están metidas dentro del índice Dow Jones, que son empresas industriales. Y está el Standard & Poor's, ¿verdad? Que es el S&P 500, donde están todas las empresas mejor valoradas, que son 500 empresas, que están saliendo unas y entrando otras. Ahí en estos momentos, en esas 500 empresas está Zoom, está Google, que además siempre ha estado, pero ahora más con el tema de Google Meet, por ejemplo. Es decir, han ganado muchísimo auge en eso, y eso es parte de este programa. Y lo quería poner, no tiene necesariamente que entender el tema del mercado financiero, pero es un poco la dinámica para poder mostrar este tipo de sistemas. Luego está, por ejemplo, el SAS Data Loader, ¿verdad? Que es, digamos, que es para el tema del Hadoop, ¿verdad? Dice que ofrece una interfaz de usuarios guiada basada en la web para resumir, sumar, fusionar, transponer, unir datos en Hadoop. Este datos de Hadoop, ¿verdad? Por ejemplo, vean ustedes que tienen tablas, por ejemplo, tienen cluster, por ejemplo, tienen el Hadoop SQL, ¿verdad? Program, tiene, digamos, transponer datos, tiene, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, directivas o cadenas de directivas, es decir, eso que está ahí es la forma en cómo nosotros ordenamos esto acá, donde dice Hadoop Distributions, es decir, y por eso yo le decía, eso es como ver 50 tubitos y por cada tubito sale un agua de color. Y entonces cada vez que entra un agua que tiene un color X, va hacia el tubito que tiene color. Ese es el Hadoop, ¿verdad? Bueno, aquí está muy bien representado. Y eso lo que hace es, bueno, ¿dónde meto los datos que yo necesito, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde yo pongo los datos que yo generé, ¿verdad? Y dependiendo de donde yo los quiera poner, así es como yo convierto
esta segunda parte, que es el data stream y el database. Es decir, dependiendo, yo puede ser que de los datos, todos los datos, bueno, yo ocupo, o al menos el tubito, hay un tubito que se llama Change Directive, ¿verdad? Hay otro tubito, por ejemplo, que se llama Browse Tables, hay otro tubito que se llama Cluster, y entonces la información, y por eso yo insisto, ¿verdad? Esta información únicamente se puede tener si nosotros entendemos, ¿verdad? ¿Para qué quiero los datos? ¿Verdad? A ver, a veces, y ya, bueno, y es que para trabajar Big Data hay que saber bastante de estadística también, ¿verdad? Porque usted puede tener todos los datos del mundo, pero si no sabe sacar una media, una moda, una varianza, ¿verdad? O sacar, por ejemplo, los quintiles, ¿verdad? Por ejemplo, los deciles de pobreza, donde hay mayor pobreza, o si no sabe sacar, por ejemplo, cuál es el ingreso promedio, ¿verdad? O promediar absolutamente, o promediar, ¿verdad? De forma individual, ya no vamos a poder, digamos, generar buenos datos en términos de minería de datos. Pero un poco la idea con esto es que podamos entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta parte que yo estoy señalando acá como el punto 2 y el punto 3, ¿verdad? Entonces, claro, ahí implica, ¿verdad? Es como cuando ustedes le dicen, vea, los encargados de logística, todo esto que está en Excel, usted tiene que meterlo, eso es específicamente un Hadoop Distribution. Ahí está, eso es. Ok, ¿qué hago yo cuando meto los datos y los acomodo y veo las... ¿Qué estoy haciendo? Estoy armando el data stream y estoy armando la base de datos o el database, ¿verdad? Ahí está. Ahora, lo que pase después del punto 4 para arriba, casi que nosotros nunca lo hacemos, ¿verdad? Porque a mí me toca armar la base de datos y todo, pero vean ustedes a ver que después qué hacen con esas bases de datos. Y esas bases de datos son fundamentales, porque si nosotros las llevamos al punto 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nos daríamos cuenta de qué es lo que puede suceder dentro de 2 semanas en esa base de datos que yo armé en el punto 4. Es decir, es bien importante, ¿verdad? Es bien importante poder entender, ¿verdad? Claramente cómo se hace Big Data. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer, por favor. Acá, por ejemplo, ven que esto es otro tipo, este es el SAS Event String, este que está acá es el SAS Data Loader, ¿verdad? Para el Hadoop, y este que está acá es el SAS Niche, ¿verdad? Que es, vean qué bonito, este a mí me gusta mucho, este sistema me gusta mucho, porque se acuerdan para algunos cuando vimos nosotros, por ejemplo, el tema de economía disruptiva, ¿verdad? Cuando vimos el tema de economía disruptiva, nosotros vimos un poco dónde había disrupción, quién se relacionaba con quién era, a ver, es parecido, ¿verdad? Es parecido. Este SAS, Lineage, ¿verdad? Es bien bonito porque le permite a uno, ¿verdad? Ver las relaciones, ¿verdad? Por ejemplo, que existen. Y esas relaciones, este sistema es súper bonito porque al final entonces le puede decir a uno, ¿verdad? ¿Dónde están las relaciones? ¿Qué abarca la gestión de datos, la analítica y los metadatos de terceros? Entonces, ojo, vean qué interesante. De esta parte que está acá, ¿verdad? De esta parte que está acá, ¿verdad? Que es la parte verde, vea el montón de relaciones, ¿verdad? Que yo puedo empezar a generar. Hay gente, cuando hablamos de Big Data, que se queda muy corta, ¿verdad? Es decir, aquí tengo la base de datos, pero bueno, yo puedo hacer esto, 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 puedo hacer esto otro, puedo hacer todo esto. Pero ojo, esto me tira aquí, esto me lleva para acá, esto me lleva para acá. Si ya yo veo, esto está relacionado con el SAS App, esto me está relacionado, por ejemplo, con el Data Management, ¿verdad? Esto está relacionado con la columna 15, esto está relacionado. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, lo que podemos entender es que ese manejo de ese sistema, ¿verdad? Para hacer minería de datos, por ejemplo, el SAS nos está diciendo cosas muy bonitas
Y son cosas, por ejemplo, que si por casualidad yo afecto, vean qué interesante, vean, esto es muy rudo, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay alguna cosa que me está afectando el SASAP, ¿verdad? O el SASAP, ¿verdad? Que está acá, imagínense que el SASAP está relacionado con todas estas, ¿verdad? Con todas estas. Es decir, si algo pasa aquí, logísticamente hablando, todas están afectadas aquí y pueden ser positivas o negativas. Eso es lo que hay que entender del Big Data. Eso, porque al final todos nosotros a veces lo que estamos pensando es que lo que yo hago, ¿verdad? Ah, lo hice. Sí, pero no es simplemente lo hizo, es que usted lo hizo porque está pegado con algo más. Todo funciona como un solo esquema de trabajo. Nadie funciona como una isla en el tema de datos. Y lo que usted haga bien o lo que haga mal tendrá un efecto directo, positivo o negativo sobre todo el bosque de los datos. No lo digo yo, lo dice el sistema. Y entonces, claro, muchas veces nosotros, ahora yo espero que después del módulo, ¿verdad? Todos puedan decir, no, no, mira, mejoremos la forma de presentar los datos. O sea, ¿cuántas veces nosotros estamos esperando? No, no, ya nos va a pasar de inicio la base de datos. Y yo lo que mando son, son unos números ahí que usted dice, pero inicio, ¿qué son estos números? Pero, allá y esa es la base de datos, no, inicio, pero, o sea, no, una base de datos se conforma con, dependiendo, ¿no? Del trabajo que usted, pero en el caso logístico y en el caso y usted pone, ¿verdad? Los niveles de calidad, usted pone los niveles de tiempo que tiene que tener una logística, usted pone los niveles de colores, usted clasifica las ventas, usted clasifica ¿cómo se llama? Las combinaciones y usted lleva, y hoy pasó esto y esto, y mañana pasó, todo eso son bases de datos, todo eso. ¿Y por qué? Porque al final, esa base de datos que usted va formando, que aquí nosotros la tenemos en el punto 4, es una fuente de base de Big Data, que al final después yo puedo hacer todas estas relaciones con el SAS y decir, pues, puña, qué tirada, ¿verdad? Porque resulta que hay un problema en los colores, vean qué interesante, y después no digan que yo no dije, ¿verdad? Hay un problema en los colores acá que me está afectando este producto aquí, ¿verdad? Algo está pasando. Claro, ¿qué pasó? Posiblemente, estoy simplemente diciendo algo que puede ser que no pase, pero digamos un ejemplo. Puede ser que la fórmula del color o la calidad del color que yo estoy sacando ya no es la que yo tenía pensada y entonces, claro, hay un efecto, pero nada más vemos ese punto y después lo vemos afuera en el mercado. Lo que pasó adentro fue un problemón en términos de datos, de Big Data. Y entonces, claro, nosotros pensamos que el problema se resuelve con esto. No, el problema es integral, porque al final hay una cadena de datos que están generando necesariamente esa problemática ahí. Luego hay otra, ¿verdad? Por ejemplo, ahí pueden ustedes darse gustos en las lecturas. Ahí les voy a pasar otra lectura sobre el tema del SaaS Business Data Network, ¿verdad? Que eso igual, ¿verdad? Ofrece un glosario de negocio. Y esto es bien bonito, porque entonces, vean lo que estamos viendo. Vemos, por ejemplo, el SaaS Event Stream Processing, vemos el SaaS Data Loader forjado, ¿verdad? Son formas de organizar. Aquí vemos el SaaS Lineage, ¿verdad? Que es lindísimo para poder ver si yo hago aquí, cómo afecta a allá y en toda la línea, ¿verdad? Y acá está, por ejemplo, el SaaS Business Data Network, ¿verdad? Que ofrece un glosario de negocio para relacionar esos conceptos, ¿verdad? Entonces, ahí uno también puede armar toda esa dinámica, puede hacer todos esos temas de negocios, puede armar, por ejemplo, lindísimo, hacer todas esas tablas, todos esos modelos analíticos, todos esos reportes, ¿verdad? Qué lindo sería que todos ustedes generen un reporte a través del SaaS Business Data Network, ¿verdad? Y que ustedes, ese reporte sea un reporte técnico y que además de eso lo pongan en el SharePoint, ¿verdad? Del Office 365 y que lo puedan ver rápidamente, no estar en un cuadernito ahí llenando el dato y mojando el lapicero para que escriba, no, ¿verdad? No, es decir, eso, ¿cómo ayudaría a la logística de la empresa? Porque entonces todo el mundo en un SharePoint del Office 365, y tal vez no todo el mundo,
pero quienes puedan acceder tienen su clave, inmediatamente ahí está la información y que me permite a mí, ¿verdad? Es que todo está, es decir, bueno, en el SharePoint, ¿verdad? Y entonces, ¿quiénes pueden acceder a SharePoint? Pueden acceder 10 personas y todas tienen un código. Entonces, acceden con el código y queda registro de cuando usted entró a bajar el material o a revisar o a meter información. Es decir, no hay forma de escaparse, no hay forma, ¿verdad? Entonces, todo eso agiliza la logística porque usted en su celular, ¿verdad? Usted dice, hoy voy a meter, hoy algo la información o voy, ¿verdad? No, hay días en que usted dice, uy, ya tengo que ir a la oficina, qué cansado, ¿verdad? Porque no es que tengo que llenar el formulario, no llenen el formulario, llénelo en el SharePoint, ¿verdad? Y comparten, y hacen un SaaS Business Data Network ahí, y comparten esas tablas y esos modelos analíticos o esos reportes, y que ese reporte, hay gente que lo hace en el Google Drive, ¿verdad? Pero el SharePoint es muy seguro y además de eso el mismo SharePoint te hace Big Data y te hace ingeniería de datos. Es más, uno puede hasta generar esta herramienta ahí en el Office 365 en el SharePoint, ¿verdad? Toda la correlación que puede haber y toda la necesidad de generar ahí una forma de poder, digamos, compartir este tipo de información. Entonces, uno en este mecanismo le da permiso a las personas, ¿verdad? Hay alguien que lo arma y le da permiso. Y se arma bien bonito, se arman reportes de calidad, reportes de recursos humanos, reportes de logística, reportes financieros, reportes, y cada vez que se tiene una reunión y que se arma, por ejemplo, una agenda, se sube la agenda, usted la ve, la comparte, la puede bajar, queda registrado de que usted la bajó, queda registrado de que usted la firmó. Firma digital, ¿verdad? También, que fundamental actualmente, ¿verdad? La firma digital, ya no hay que escanear nada. ¿Para qué escanear la firma de uno? Si hay un sistema, ¿verdad? Que le permite a uno, por ejemplo, tener firma digital. Yo por acá tenía la mía, yo no sé si ustedes usan la firma digital en El Salvador, pero es tan sencillo. Es más, la firma digital es hasta más segura que la firma escaneada que yo mandé, o que yo mando, o que yo uso, o que ustedes hacen, ¿verdad? Porque la firma digital tiene un ID, ¿verdad? Eso es un ID, y es cada vez que yo pongo una firma en un documento, tiene una numeración diferente, algorítmico, ¿verdad? Que le permite a cualquier especialista, el abogado, el ingeniero informático, cualquiera, decir que efectivamente de cualquier sistema que yo utilicé, esa es mi firma digital, ¿verdad? Y es aún legalmente, digamos, en términos de validez, es hasta mejor, porque al final uno no sabe si alguien en lugar de vos firmó, ¿verdad? Tuvo la posibilidad y habría, o sea, hay un montón de cosas en este caso, y esas firmas digitales, por ejemplo, y esos códigos y esos accesos que uno le da, todos esos son algoritmos, y los algoritmos no se pueden cambiar. Es decir, Emperatriz ingresó acá, inmediatamente Emperatriz dice, no, doctor, yo no ingresé, yo jamás, ¿cómo se le ocurre? Yo nunca hago eso. Bueno, vamos a ver, Emperatriz, habrá de alguna parte, viene el especialista informático y ¿saben qué averiguan? El ADN, ¿verdad? Es tan sencillo, el ADN, ¿de dónde viene eso? Y resulta que efectivamente salió del celular de Emperatriz el viernes a las 8 de la noche, le da el GPS, la ubicación, y entonces cuando Emperatriz dice, sí, yo no fui, y resulta que salió del número, ingresaron la clave, o sea, un montón de cosas, pero no es que te va a decir, sí, mira, no sabemos si fue, definitivamente va a decir que fue, y entonces, claro, hay un montón de algoritmos alrededor de ese envío, ¿verdad? Que permiten necesariamente, efectivamente, decir en un 99,99% que fue ella quien lo hizo. Entonces, esas cosas, ¿verdad? Hacen que todo esto sea más factible de hacer. Y entonces, claro, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, esto es como el Big Data, ¿verdad? Son los nuevos lentes, ¿verdad? De este momento. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿verdad?
varias cosas que nosotros tenemos que decir al momento de pensar en Big Data. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, al momento de pensar en Big Data? Por ejemplo, Downline de la consultora Gartner tiene, es más, yo le sumaría 5, pero vamos a dejar 3 porque después hay 10 ahí sumamente importantes. Ojo, ¿verdad? El Big Data, como un término aplicado a conjuntos de grandes datos por las famosas 3 Vs, ¿verdad? Volumen, velocidad y variedad, ¿verdad? Es decir, son 3 Vs que caracterizan al Big Data, ¿verdad? Y que superan la capacidad del software habitual para ser capturados, gestionados y procesados. Por eso es que al final, cuando nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, por eso cuando yo digo, más bien, y sin ánimo de ser grosero ni nada, cuando yo digo que todos nosotros estamos algo retrasados, ¿verdad? En el acceso a la tecnología, etcétera. Es que, por ejemplo, no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que ni siquiera el propio software, ¿verdad? El propio software, por ejemplo, del computador, ¿verdad? Ni siquiera eso, ¿verdad? Del computador está soportando eso, ¿verdad? Es decir, volumen, velocidad y variedad. Y cuando hago referencia a volumen, velocidad y variedad, estoy hablando de esto. Volumen, ¿verdad? Vean todo el volumen de información que se está generando, que se está generando, que se está dando. Mire, en este momento pueden haber conectados 6.000 millones de habitantes en Facebook, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? O por ejemplo, pongamos nada más de ejemplo a China, ¿verdad? China y digamos el Facebook chino, ¿verdad? Es decir, posiblemente hay 900.000 millones de chinos conectados a una página en estos momentos, ¿verdad? Bueno, ya está amaneciendo allá, más bien ya es de día, pero posiblemente estén ahí metidos, ¿verdad? El montón de gente que ingresa a la plataforma de Amazon es impresionante, ¿verdad? Es decir, son volúmenes, ¿verdad? Que nosotros ni siquiera tenemos claro cuáles son esos volúmenes de fuentes que generan datos, ¿verdad? Y además de eso, no solo volumen, sino que también una velocidad y una variedad, pero increíble, ¿verdad? De esos datos que se van acumulando en ese data source y que después empiezan a ser procesados. Y no solo eso, sino que ese procesamiento, es más, ¿verdad? Yo lo puse ahí como de forma alerta, ¿verdad? Perdón, para poder, para que ustedes me entiendan. Pero esos 16 puntos o esos 14, esos 15 puntos suceden cada milésima de segundo, ¿verdad? Y ahí va, 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 ¿verdad? Eso es cada, mire, y nosotros ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera conocemos el 0,50% de eso, es decir, nos falta el 99,5% de conocer sobre Big Data. Es impresionante, ¿verdad? De cómo esto ha llegado a reducir los tiempos, ¿verdad? En términos de espera, a cómo esto ha llegado a reducir la capacidad, y lo digo así, reduce la capacidad de pensamiento del ser humano, por ejemplo, y eso lo escucho muy a menudo. Vamos a ver, mira, y vos sabes cómo es que se dice, dame un chance, vamos a ver qué dice Google. Y se meten a Google, ahí está la cosa, reduce la capacidad del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final el volumen de información es tantísima, la velocidad con la que yo la puedo tener es tantísima y la variedad que puedo tener es tantísima que ya a mí no quiero hacerlo. Entonces, claro, tras de eso, vean qué importante, lo vuelven a uno bastante lerdo en el pensamiento, pero además de eso, supera la capacidad de los software habituales. Es decir, nos están volviendo lerdos y están superando el resto de sistemas.
Acá está la otra parte, ¿verdad? De la introducción y la conceptualización. Entonces, a las tres que teníamos, vean ustedes todavía lo que se une, ¿va? Es decir, si las tres que teníamos nos ponen a correr, vea lo que viene. Entonces le sumamos esas tres a las otras cinco, pero en realidad le puse siete, ¿verdad? Le sumé siete más, que son el volumen que ya lo vimos, la variedad que ya lo vimos, la velocidad que ya lo vimos. Ahora sí, ¿qué más se le suma? Y ahí más bien, ojo, porque entonces, y esto va como un consejo para todos y todas, ¿verdad? Y tener cuidado otra vez. Hay volumen, variedad y velocidad, efectivamente, pero hay que tener cuidado con la veracidad, con la variabilidad, con la validez, con la visualización, con la vulnerabilidad, con la volatilidad y con el valor que me esté dando, ¿verdad? Y entonces, claro, ojo, porque por ejemplo, ¿cuántas veces, verdad? La gente dice, uy, voy a ver Twitter, ¿verdad? Entonces pues, se mete a Twitter, ¿ok? Se mete y va, ay, ajá, ajá, uy, uy, like, uy, dele like, mira. Y entonces, claro, el volumen, la variedad y la velocidad para usted poder ver en 2 horas todo, eso es imposible. Entonces, y de pronto arriba le aparece algo nuevo, y se devuelve otra vez, uy, papá, uy, qué chiva, sí, like, y resulta que aparece, ¿verdad? Alguno de ustedes o alguna dándole like a algo que uno dice, mira, qué raro, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay de todo, en las redes hay de todo, ahí está la gente pasiva que lo que le gusta ver es que ponen otros, le pasan las mías, ¿verdad? Que yo no gasto tiempo, pero me gusta de vez en cuando ver, nunca pongo me gusta nada, para nada, ni comparto, ni nada. Porque no me gusta, digamos, estar metido dándole datos al sistema, pero obviamente hay gente que le da, que le gusta, es decir, pero a lo que voy es, eso se puede hacer, no estoy diciendo que sea malo, simplemente es que ese volumen, esa variedad y esa velocidad de los datos, que es casi que inmanejable por los software normales, y claro, nos ponen a nosotros a correr y a darle like y hoy digo, y va soplado, y va soplado, y va soplado, y soplado, y hasta que, uy, ya terminé, que dicha. Porque entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí es donde se viene el tema de las 10 U's, ¿verdad? Las características del Big Data, ¿verdad? Para explorar si esas propiedades, digamos, se fijan como claves para establecer el éxito de la implementación de proyectos de Big Data. Entonces, claro, es volumen, variedad y velocidad, pero recuerden, ¿verdad? Lo que yo les decía, la veracidad de la información, qué tan variable es esa información, porque de pronto te dicen una cosa, de pronto ya la oferta no está, se cerró la oferta, es decir, ocurre mucho con muchos sitios, ¿verdad? Ay, mandé a traer algo y resulta que no me ha llegado y que, pues, exacto, exacto. Eso vamos a encontrar mucho, pero entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado para ver si la información que está dando es válida, si la visualización que se está dando es cierta, si la vulnerabilidad con la que estamos enfrentando eso, ¿verdad? ¿Qué tanto vulnerabilidad existe? Si es muy volátil, ¿verdad? Si pasa de un día a otro, etcétera, y qué valor, porque también está la propuesta de valor, es decir, a mí me gusta comprar en alguna de las tiendas de la Cámara de Textil de El Salvador porque son muy seguras. Entonces me encanta, me da valor, me da ese valor, me hace sentir seguro, me gusta, ¿verdad? Pero no me gusta comprar en Wing o en alguna cosa de esas chinas porque nunca me llegan, se pierden las cosas, vienen mal empacadas, eso, ¿ok? Todas esas cosas, de esas 10 Vs, son fundamentales para tenerlas en cuenta. Igual, por ejemplo, qué tan veraz es la información, ¿verdad? A veces hay sitios, ¿verdad? Que no son tan veraz, ¿verdad? Es decir, de un pronto a otro tiró una promoción y ya después no está y uno dice, qué raro, pero si había una promoción. Ya me acordé de un ejemplo muy bueno. Ese está muy bueno. Estamos comprando una Pizza Hut por, ¿cómo se llama? Por teléfono
llamando, y yo estoy revisando en el teléfono que hay una oferta, un 2x1 que cuesta como $22, para ponerle a ustedes los números, en colones son como 13.000 colones, $22, pero resulta que llamando por teléfono la pizza salía como en $40, ¿verdad? Entonces, claro, vean lo que hacían. Ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando ya llegaba el momento en el que decían, ¿cómo va a pagar? ¿Verdad? Entonces en el web me salía como a $22 y llegaba el momento en que cómo va a pagar, yo decía que con efectivo, ¿verdad? Cuando me trajera la pizza, porque a veces es mejor, y entonces se me caía el sistema, ¿verdad? Es decir, no me pasaba de ahí. Entonces, me estaba obligando, vean que me estaban obligando a llamar, ¿verdad? Me estaban obligando a llamar. Entonces, al momento en que uno llama, le dice, pero es que usted tiene que hacerlo a través del website si quiere la oferta. Claro, en ese momento se caía y decía, sí, entonces ya ahí te cuesta $40, ¿verdad? Sí, todo. Entonces, nada, ya se tomó la foto y dice, no, ve aquí, bueno, y entonces, claro, vean que vivo, la orden mía llegaba, ¿verdad? Pero resulta que llegaba, pero se caía al momento en donde yo tenía que decidir cómo pagaba. Entonces, claro, sí la tenían, pero como no concluía el proceso, me estaban cobrando el precio por teléfono. Entonces, digamos, esas cosas, claro, usted llega un momento y dice, bueno, sí, no, pero solo, bueno, bueno, no importa. O sea, llega un momento en que usted puede decir, bueno, es que pensé que era por ahí, y claro, muy fácilmente, ¿verdad? De una forma muy sencilla, te cobran $20 más. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estos momentos donde hay muchísima información a nivel, ¿verdad? Internacional, hay muchísimo volumen, hay muchísima variedad, hay muchísima velocidad, ¿verdad? Es decir, no hay tiempo, termina uno agotado, ¿verdad? De tanta información. Es como yo ahorita les estoy dando información y cómo habla y cómo hablo y cómo hablo, eso es bla, 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 y usted cree que lo sabe todo, pero al mismo tiempo no sabe nada, y usted cree que lo leyó todo, pero usted en realidad no leyó nada, y cerró el día con un comentario en Facebook, ¿verdad? Y todo el mundo, ¿qué pasó aquí? Esa parte del comentario y eso de estar uno, porque al final usted leyó de todo algo y usted opinó, ¿verdad? O ella opinó. O sea, y al final esa opinión que usted hizo, lo hizo o la hizo sobre volumen, sobre validad, sobre velocidad, sobre si realmente la opinión que estoy dando sobre lo que vi era veraz, en términos de que la información era veraz, si había variabilidad para poder ver otra información, ¿verdad? Que me permitiera a mí armar el argumento. Si realmente lo que se estaba diciendo era válido para yo poder, ¿verdad? La visualización. Es decir, es todo, ¿verdad? Entonces, por eso, a las tres famosas subes del analista Dow Lane, ¿verdad? Se suman otras 7, porque al final también, yo les pregunto, ¿verdad? Yo les pregunto sobre cuál información, cuando ustedes ingresan a websites o ingresan a apps, cuál información realmente le está generando valor, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Verdad? Bueno, algunos pueden decir, no, es que a mí no me interesa el valor, a mí lo que me gusta es meterme a chismear un rato, ¿verdad? Bueno, está bien. Al final está generando un valor que es el valor de chismear o de decir cosas, pero esto tiene que servirnos a nosotros para entender que ese chisme que yo voy a hacer ahí está generándole datos a alguien más, ¿verdad? Y que son utilizados para poder bombardearte a vos con otra información que posiblemente le vaya a afectar en sus decisiones y le esté afectando, digamos, a vos como persona y le esté generando información a otro para su negocio. Quedamos acá para ver si hay algún comentario con respecto a esta última filmina eh, pues a las órdenes, ¿verdad? Como siempre. Ojo con meterse, ¿verdad? Tengan cuidado, nada de poner fotos ahí en plena cuarentena, en fiesta, rompiendo burbujas, ¿verdad? Mucho cuidado, ¿verdad?
Preguntas, consultas. Luis Enrique, yo lo veo con ganas de preguntar, o está leyendo Twitter. Bueno, estamos entonces, no sé si... Ah, pues espérese, yo creo que aquí hay alguna... No sé, Vinicio. Ajá, sí, dígame, Elbert. Vinicio, cuando estamos recopilando datos, digamos, Sí. internamente dentro de la empresa, en algunas ocasiones yo lo he utilizado para temas más que todo financieros, el Crystal Ball y las nuevas versiones que ha habido de eso. Pero cuando estás manejando, digamos, temas de un sistema de Warehouse Information System para ver alguna data que te interese ahí de tiempo, movimientos y de estadía de productos, ¿hay alguno que tú recomiendes o algo que no sea tan elevado? ¿Algún programa? Bueno, ese, por ejemplo, vamos a ver, bueno, para hacer la recopilación de tu observación, ¿verdad? El Crystal, ¿verdad? Es súper bonito, efectivamente, para hacer proyecciones, ¿verdad? Del IBM, el sistema IBM, y me imagino que vos lo manejás súper bien. De hecho, yo lo he manejado, lo manejé varias veces, y es muy sencillo para correr datos y proyecciones y todo, ¿verdad? En el caso del Big Data, digamos, a mí me gusta digamos, el warehousing system, ¿verdad? Porque al final, Elmer, bueno, tal vez en algún momento, Elmer, lo podemos ver, digamos, ya más específico, vos y yo, hasta nos podemos ver por acá para que podamos ver, digamos, las dinámicas, porque se ve difícil, pero no es tan difícil en realidad. Lo bonito es que esto nos permite a nosotros, por ejemplo, es como un sistema un poco más elevado que el Lean para medir mudas y tiempos y movimientos, digamos, para poner un ejemplo, ¿verdad? Digamos, cercano. Pero digamos, yo ese es el que recomiendo en este momento, es como el que recomendaría. Y sobre todo porque también el sistema no es tan caro, es más barato que otros que hay en el mercado. Entonces, pero igual, digamos, podríamos ver otros modelos, pero por eso hablé, digamos, un poco de ese que vos mencionás, ese es como el que yo usaría, digamos, para hacerlo, y que hasta podríamos en algún momento vos y yo reunirnos y travesear un rato ahí en eso. ¿Sí? Ok, gracias. Pero yo me apunto. Ok, gracias. Sí, está bien, Elmer. Okay. Gracias más bien por ese aporte, ese aporte, digamos, me encanta el IBM Crystal y vos lo usas siempre lo usas o No, normalmente. no siempre, lo estuve utilizando hace un tiempo, de ahí vinieron nuevas versiones, ya no lo Sí, metí, sí, pero puedes correr varias simulaciones y eso te da sí, una idea de cómo pueden estar dispersos o no los datos. sí, exacto. Sí, sí, nosotros lo utilizamos mucho para ver, digamos, proyecciones financieras con productos, ¿verdad? Y tasas de interés y a cuánto Es se que, recupera. Pues, es que más que todo para eso lo había utilizado, pero ahora ya con el tema de datos de un Warehouse Information System, entonces sí, los datos no son los mismos, entonces sí. Ahí, puedo- digamos, puede ser, tal vez, Elmer, voy a ver, bueno, podemos hacerlo. Déjeme ver el lunes si consigo algo así que sea bien facilito y lo muestro el lunes, tal vez. perfecto, gracias. ¿Te parece? Sí, sí, como para que Sí, también gracias. todos lo puedan ver y lo pongo como un caso de estudio, digamos, ¿verdad? Eh, para mostrarlo, sí, sí, esa es mi promesa. Ok, gracias. Gracias, Está Benicio. bien, Elmer, pura vida. Ok, feliz fin. Sí, igualmente, sí. Gracias. A ver, Luis, usted que siempre ha participado en los cursos, dígame. Sí. No se ponga triste, Luis. La tengo contra Luis, ¿verdad?
Ah, no sirve el micrófono, no, eso yo creo que es mentira, pero no importa. Bueno, no, está bien, más bien, muchas gracias. En realidad, eso es un tema muy bonito, a mí me apasiona mucho y el lunes voy a mostrarles un poco el Warehouse System y tal vez otros ahí como para que veamos ejemplo, eh, pero me quedó clara. Bueno, fue Luis Enrique, sí. Muy bien, Luis. Sí, exacto, Luis, es ahí el mini y el Big Data. Usted agarra los grandes, eso es como cuando usted tiene una gran base de datos y usted dice, bueno, ¿ahora qué hago? Y la empieza a clasificar, ¿verdad? Y empezás a armar datos. Pero bueno, hoy vi más gente, hoy veo que hay 34, ya no me acuerdo yo si eran 29 o 34, pero hey, si hay más gente, perfecto. Así que me alegro mucho verlos, descansen y nos vemos el lunes entonces. Así que pura vida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas 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 noches. noches. Buenas noches. Disculpas por el retraso, perdón. Buenas noches. Chao.